Hola, mi nombre es Michelle Salazar y a continuación en el presente video les tengo una propuesta de pena de muerte para unos casos concretos, los cuales son pena de muerte para los asesinos y violadores sexuales de menores de edad y para la corrupción por parte de los funcionarios de la clase política. El objetivo o el objeto que tiene esta propuesta es penalizar a las personas que cometan estos crímenes, llevando a cabo una reforma constitucional y una demanda a los convenios y tratados internacionales para ahí sí proceder a un proyecto de ley. ¿Qué fin tiene esto? Pues proteger los derechos fundamentales de muchos colombianos, tanto de niños como de toda la parte que pertenece a la población, ya que los derechos han sido vulnerados por parte de los funcionarios políticos y violadores y asesinos de menores de edad al pasar por encima de los derechos que tenemos. Todos tenemos un límite para los derechos, para ejercer nuestros derechos mientras no pasemos por encima de los derechos del otro. Ya al momento de pasar por encima de los derechos del otro, ya tendríamos que enfrentar unas consecuencias que el Estado nos determina. El marco constitucional y legal para llegar a que esta propuesta sea efectiva, primeramente es una reforma constitucional al artículo 11 que dice que el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Pues la propuesta que yo tengo para este artículo no es simplemente declararlo exequible, ya que este artículo es demasiado fundamental porque la mayoría de los colombianos a la hora de presentar una acción de tutela exigen que les sea reconocido el derecho a la vida por diferentes circunstancias. Pues la propuesta que yo tengo a este artículo es: el Estado colombiano promueve el derecho a la vida, excepto en los delitos de violación sexual, asesinato a menores de edad y corrupción por parte de los funcionarios de la clase política. De acuerdo al preámbulo de la Constitución, también podemos determinar o ver que también hay algunas incoherencias, ya que en el preámbulo en alguna parte dice que se invoca la protección de Dios para fortalecer la unidad de la nación. Si la idea es fortalecer la unidad de la nación bajo la protección de Dios, entonces no habría necesidad de penalizar o imponer consecuencias a las personas que cometen delitos o errores. ¿Por qué? Porque si estuviera la protección de Dios, entonces simplemente Dios nos perdonaría y nadie pagaría consecuencias por sus actos. A continuación también tocamos el tema de los tratados y convenios internacionales que Colombia ha firmado, en el que para que Colombia se pueda abstener de la firma en esos tratados y convenios internacionales, pues debería demandarlos y ya la Corte Constitucional le correspondería hacer un control constitucional para determinar la exequibilidad de esta firma dentro de los tratados y convenios internacionales. Seguido a esto procederíamos a presentar un proyecto de ley pues que determine las circunstancias en las cuales estos delitos podrían dar a una pena de muerte, donde necesitaríamos la aprobación de 4 debates, uno en comisión y el otro en plenaria, de acuerdo donde se requiera, donde se radique. Y esta propuesta culminaría por la sanción presidencial. La principal iniciativa que tengo es que todos los colombianos, de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política, ejerzamos nuestro derecho a votar, ejerzamos nuestro derecho a expresarnos libremente para participar en las decisiones que definan el rumbo del país, no solo en prácticas políticas, sino en general cualquier decisión. Mediante referéndum, mediante marchas, puede ser libre, pero la principal idea de esto, la iniciativa, es que todos los colombianos salgamos a exigir un derecho y a exigir el reconocimiento
de las víctimas. El efecto que esto generaría en la sociedad sería atemorizar a estos sujetos activos que atentan contra la vida, la integridad física y mental y un sinnúmero de derechos fundamentales contra las personas en Colombia, disminuir las cifras de estos delitos, no solo de violación y asesinato a menores de edad, sino de corrupción política, y buscar justicia para las víctimas. Traigo a colación dos casos muy importantes, que es un caso que nos conmovió mucho a todos los colombianos. Este caso fue muy reciente en el sur de Bogotá, de un joven de 19 años llamado Óscar Orjuela Pinzón, que torturó durante 5 días consecutivos, violó y asesinó a un niño de 22 meses de edad. Ni siquiera era su propio hijo, simplemente era su padrastro, y durante 5 días consecutivos cometió el atroz crimen de quemar cigarrillos en el cuerpo de este menor, y simplemente no mostró ningún tipo de arrepentimiento ante la justicia, ni ante Dios, ni ante nada, y simplemente fue condenado a años de prisión y está pagando en la cárcel esa condena. Pero ¿ustedes creen que es justo que una persona que cometió un crimen contra un niño inocente, que no tenía ni la menor idea de lo que estaba sucediendo, pague por simplemente y sea mantenido por la justicia, incluso por los colombianos, de alimentación, de hospedaje, incluso de los útiles de aseo? También traigo a colación el caso de Luis Alfredo Garavito. Es un pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual, conocido en el mundo como el mayor asesino serial y agresor de la humanidad. Según informes de la Fiscalía General de la Nación, asesinó a 172 menores de edad. Y según confesiones propias, es decir, por él mismo, también admitió que había asesinado a otras 28 personas, dentro de ellas 23 niños y 5 adultos. Y este hombre, pues gracias a sus confesiones se le redujo la pena, y en este momento, en 2001 se le redujo la pena, y en este momento está libre. Es justo que una persona de estas pague menos de 24 años por un delito que mató a más de 200 personas, entre ellos la mayoría niños. No es justo que en Colombia se penalice a una persona para ser mantenida por el Estado por un delito que ha tenido muchas víctimas. De acuerdo al tema de la corrupción por parte de los funcionarios de la clase política, traigo a colación una cifra demasiado impactante de acuerdo a los delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos de la clase política, en el que se ven involucrados entre 1991 y 2017, que han sido condenados por corrupción 443 mandatarios locales elegidos popularmente. Es decir, cuando me refiero a mandatarios locales, es alcaldes, no mencionando todos los delitos que han cometido muchos ministros, presidentes, senadores. Como un ejemplo de esto es el caso de Andrés Felipe Arias. Pues simplemente podemos determinar con esta colación que les mencioné anteriormente, que todas estas personas están traicionando la confianza que hemos depositado sobre ellos, para que tomen el orden del país, para que este país surja positivamente. Entonces, esta es mi propuesta y los invito a que reflexionen y escuchen este video, y así puedan entender las razones por las cuales propongo una pena de muerte en Colombia para asesinos y violadores sexuales de menores de edad y funcionarios corruptos de la clase política. Gracias.